Estamos debatiendo una reforma constitucional importantísima para facultar desde la Constitución al Infonavit para que pueda dar crédito, sí, para la compra de vivienda, para la mejora, ampliación de vivienda, para la construcción de vivienda y para el arrendamiento de la vivienda, con modalidades de un verdadero estado de bienestar, donde los más pobres, diputada, donde la gente más pobre es la destinataria de esta Constitución. Después de un año de cotizar al Fondo de la Vivienda, las y los trabajadores podrán acceder a una vivienda en arrendamiento y si continúa la cotización al Infonavit a lo largo de 10 años, puede comprar esa vivienda y el monto del arrendamiento nunca será mayor al 30% de un salario. Aquí las condiciones que se ponen es no haber dejado de aportar al Fondo de Vivienda y no ser propietario de otra vivienda. En la Constitución de 1917 fue la primera en incluir los derechos sociales y ya en el artículo 123 se establecía el derecho de las y los trabajadores a la vivienda. En los 70 nace el Infonavit. Nace primero pues para administrar el Fondo de Vivienda y con facultades muy importantes. Por ejemplo, en los 80 que se desarrolla este trabajo del Infonavit, se hicieron muchas unidades habitacionales que se llamaron multifamiliares. Algunas fueron ejemplo de América Latina. Luego, en la década de los 90, la política cambió. El Infonavit dejó de construir viviendas solo para financiar crédito a la vivienda y dándole el dinero al sector privado. Eso es lo que en realidad les duele a algunos, que sus negocios van a quedar hechos a un lado y no porque el sector inmobiliario vaya a quedar al margen de esta Constitución, solo que el Estado empieza primero por los pobres. En el 2020 ya con la iniciativa del presidente López Obrador, el Infonavit se reformó para que los créditos que antes se entregaban a las inmobiliarias, que no a los trabajadores, sin intermediarios se le pudieran entregar directamente a las y los trabajadores para la compra de sus terrenos o para la autoconstrucción. En el 2023 se volvió a reformar la ley del Infonavit para que ingresaran los migrantes, trabajadoras, trabajadores del hogar y también ellos como trabajadores pudieran ingresar a la vivienda. Llegó a la presidencia y por obvio de tiempo diré simplemente que a la presidencia de la República llegó una giganta y esta giganta se ha planteado metas a la altura de los grandes retos del país y a la altura de los grandes objetivos de la Cuarta Transformación. Habrá en este sexenio una nueva política de vivienda a través del Infonavit, del CONAVI, de SEDATU, del INSUS y del FOBISTE. El Infonavit, en efecto, construirá 500,000 viviendas con una inversión de 288,000 millones. 250,000 créditos serán para mejoramiento de vivienda con una inversión de 20,000 millones. La CONAVI construirá 500,000 viviendas para toda la población de bajos ingresos y que… La diputada Marisela. Permítame la oradora. Diputada Marisela solicita la palabra. ¿Con qué objeto? Sonido a la curul de la diputada Marisela.
Gracias, diputada presidenta. Si a través de su conducto la oradora me permite una pregunta. Diputada Dolores Padierna. Por supuesto, diputada, gracias. Muchas gracias, Adelante. diputada Dolores Padierna. Como usted lo menciona al principio de su intervención, esta discusión es de un tema de suma relevancia para todo el país. Y a mí me gustaría poder tener la posibilidad de que usted nos pudiera, en forma muy concreta, cuáles son los cambios que establece esta iniciativa constitucional del artículo 123. Si pudiera con claridad explicarnos de manera, el tiempo que le permita el reloj, poder explicarnos de manera muy concreta cuáles son estos cambios del artículo 123 que propone esta iniciativa. Muchas gracias, diputada. Adelante, diputada, con la respuesta. Diputada, le agradezco mucho la pregunta, porque en efecto en tan pocos minutos no se puede explicar al detalle cambios importantísimos que están en este documento. Primero, todo el texto cambia el lenguaje a un lenguaje de género. Deja de decir los trabajadores casi en todos los párrafos para decir proporcionar vivienda a las personas trabajadoras. Todo el texto usa lenguaje de género. Una modificación muy importante es cuando elimina una frase que decía establecer un esquema de financiamiento que permita otorgar crédito barato, no porque no vaya a dar crédito barato, sino porque el Infonavit deja de ser una agencia, deja de ser un banco, deja de ser una institución financiera. Así no se creó en los 70s, ni fue concebido así en el 123 de la Constitución, ni la del 2017, ni en ninguna otra reforma al 123. Siempre el Infonavit ha sido entendido para una institución que provea vivienda a las y los trabajadores. Esa primera modificación es muy importante. Una segunda adiciona una frase muy importante que es realmente la parte nodal de esta reforma, porque habla de una vivienda con orientación social. Ya de entrada es eso, el Infonavit con orientación social, no el Infonavit como una institución bancaria, financiera, para inmobiliarias, sino para las y los trabajadores, para dar créditos baratos suficientes para adquisición, mejora de vivienda, y también podrá invertir recursos en la construcción de vivienda para que todas las personas trabajadoras puedan comprarla o rentarla en los términos que fije la ley. Deberemos ir a la ley del Infonavit a volverla a reformar para que quede acorde a este cambio. Las personas trabajadoras podrán arrendar o construir con libertad. Deja de haber un paternalismo. Las y los trabajadores son mayores de edad, saben en qué usar su crédito. El crédito es de los trabajadores, de las trabajadoras, no es de las inmobiliarias. Y por eso es importantísimo lo que estamos comentando. Antes de la reforma no existía la figura de arrendamiento dentro del Infonavit, ahora la habrá. Y además señala que tendrán prioridad las personas jóvenes, lo cual, porque de acuerdo al diagnóstico, las personas jóvenes tienen que rentar no porque no quieran comprar, sino porque sus ingresos no alcanzan más que para una renta, o como aquí se dijo, andan de arrimados, andan, en fin, sin su derecho a la vivienda. Otra modificación que se hace en esta reforma constitucional es que después de un año de cotización al fondo podrá rentarse
una vivienda, un año de trabajo, un año de cotización al fondo de vivienda y podrán acceder a una vivienda en renta, vivienda del Infonavit, y la renta no podrá exceder al 30% del salario de la trabajadora o del trabajador. Y después de 10 años de arrendamiento de la misma vivienda, la persona trabajadora tendrá derecho a adquirirla en propiedad en los términos que vaya a decir la ley. Dará preferencia, esto sí lo dice, a quien haya aportado al fondo continuamente y no tenga otra vivienda. Es decir, los requisitos constitucionales para poder acceder a vivienda en arrendamiento son dos: no haber dejado de aportar al fondo y no tener vivienda. Hasta ahí la respuesta, Presidenta. Gracias, diputada. Permítame. La diputada Karina Piceno. Sí. Aquí, acá. Diputada, solicita la palabra. ¿Con qué objeto? Sí, para ver si a través de su conducto la oradora me permite una pregunta. Le preguntamos a la oradora si acepta la pregunta. Diputada Dolores. Sí, por supuesto. Adelante, diputada Karina. Diputada, le escuché con atención su intervención al principio, pero me gustaría conocer más sobre el tema del programa de vivienda de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, si me podría ayudar para enfatizarlo y conocer más, por favor. Muchas gracias. Adelante con la respuesta, diputada. Gracias, Presidenta. Diputada Karina Piceno, muchas gracias por su pregunta. En efecto, la política de vivienda de la doctora Claudia Sheinbaum no tiene precedentes. Es una nueva política habitacional muy importante. Se parte de un diagnóstico, que lo diré muy rápido, que recibimos en el 2018, de alto déficit en materia de vivienda, de falta de calidad en la vivienda. Casi la mitad de las viviendas son de baja calidad y una ausencia de recursos, de un verdadero sistema de vivienda con crédito barato para que el común de las y los trabajadores pudieran tener una casa. La presidenta ha hablado de que a través del Infonavit se puedan construir 500,000 viviendas en su sexenio y habrá una inversión de 288,000 millones de pesos. También el Infonavit dará créditos para el mejoramiento de la vivienda. En este concepto se incluye no solamente mejorar en sí la casa, sino ampliarla. Mucha gente la deja con la finalidad de construir otra planta, otro piso, una recámara, ponerle una estancia más, y ahora habrá crédito barato para las y los trabajadores en el Infonavit, 250,000 créditos para mejoramiento de vivienda con una inversión de 20,000 millones de pesos. La secretaria de SEDATU comentó que hay un plan de regularización que va a comenzar por las zonas metropolitanas, que va dirigido a la población de bajos ingresos. Ella habló de 325,000 viviendas en el sur del país, 239,000 en el centro del país, 228,000 en el centro norte y 206,000 viviendas en el norte del país. 450,000 acciones de mejoramiento, pero no en cualquier parte, sino exclusivamente en zonas marginadas. Y habló también que a través del INSUS, del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, se harán 700,000 trámites de escrituración, lo cual ayudará bastante a resolver muchos problemas que tienen las personas, no tanto por no tener papeles.
a veces es por no tener recursos para pagar notarios, y se requiere que el Estado vele por los derechos de los más pobres para que también haya una escrituración desde el Estado que permita la regularización de los trámites de escrituración. El director de CONAVI habló de dirigir 500,000 viviendas a sectores pobres de la población. Se refiere a personas contratadas por su cuenta, personas taxistas, personas trabajadoras del hogar, personas migrantes, personas que tienen bajos ingresos. Para ellos va dirigida esta propuesta de invertir 285,000 millones de pesos, de los cuales 100,000 viviendas van a ser para jóvenes. Estas viviendas, fíjense qué importante, son con 0 tasa de interés. Es prácticamente recuperar el costo, con mensualidades no mayores al 30% del salario de la persona, y además, si no le alcanzara, tiene 30 años para pagar. No es propiamente un crédito, es prácticamente un préstamo que se le da a la gente de escasos recursos para tener derecho a la vivienda. En fin, lo que quiero decirle es que llegó la cuarta transformación y se va a generar vivienda para quienes más lo necesitan. Como dijo la presidenta, no se trata de hacer vivienda por hacer vivienda, se trata de que el Estado genere la vivienda para quien tiene ese derecho y hasta ahora no lo ha podido tener, porque hasta ahora la política de vivienda se dirigió propiamente a las inmobiliarias, y las inmobiliarias, como toda naturaleza de una empresa, lleva un monto de ganancia, y a veces, si no hay medida, pues suben el costo de la vivienda hasta volverla inalcanzable para las personas trabajadoras, y esto es lo que viene a resolver esta reforma constitucional que hoy estamos analizando. El Estado no tiene fines de lucro. Nuestro gobierno, el de la doctora Claudia Sheinbaum, está con la ruta de primero los pobres, y toda esta primera vivienda será para los pobres. Eso no significa que las inmobiliarias no puedan construir, que construyan. Hay mercado para todos. Somos 125 millones de personas. Hay mercado para todos, pero el Estado vela por los más pobres. El Estado no tiene fines de lucro. El Estado generará vivienda, porque la vivienda es un derecho constitucional que a partir de la cuarta transformación podrá hacerse una realidad. He contestado a su pregunta, diputada. Gracias, diputada. Concluya su intervención, por favor. Termino la intervención. Adelante. Lo que me faltaba por comentar es que el papel de la intermediación que se tenía todavía hoy, porque el Infonavit estaba dando el dinero a las inmobiliarias y no a las y los trabajadores, no permitió el acceso a la vivienda, siendo que México también a nivel internacional tiene obligaciones. En la recomendación 115 de la Organización Internacional del Trabajo, en la Declaración de Vancouver sobre los asentamientos humanos, en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de la ONU, el derecho a la vivienda es un derecho humano, y hasta ahora, con las medidas que está tomando la cuarta transformación, se hará una realidad. ¡Que viva la cuarta transformación!